Muy buenos días a todos ustedes. Yo creo que antes que todo dar un agradecimiento a los organizadores de este evento. Me da mucho gusto ver caras nuevas. 4 años consecutivos hemos estado aquí con ustedes, la zona de monumentos arqueológicos de Teotihuacán. Y el año pasado fue una excelente experiencia, pero hoy veo caras nuevas y me da mucho gusto. También el reencuentro de personas que hace mucho no nos habíamos visto y hemos trabajado juntos. Carlos Vázquez, qué gusto verte por aquí. Un abrazo, mi querido amigo. Y en particular, este trabajo yo quisiera dedicárselo a Mariano Ricárguez. Mariano, es para ti esta exposición. No nos podemos regresar. Lo que pasa es que está programado para seguir. Sí, pero es que está solo y se pasa solito. Muchísimas gracias. Teotihuacán, lo que nosotros hemos trabajado sobre la ciudad antigua de Teotihuacán es mucho trabajo. Tiene 108 años abierto al público. La Pirámide del Sol y el primer museo de sitio de México está en Teotihuacán. Entonces la experiencia, el trabajo que tienen todos los compañeros que han colaborado ahí es extenso. Teotihuacán es ícono para la cultura mexicana. A nivel internacional, el sitio arqueológico de Teotihuacán es el más visitado en el mundo. Primero eran las pirámides de Egipto, pero por los problemas políticos, ¿verdad?, que se han sucedido ahí, resulta que Teotihuacán ha logrado ser la primera zona arqueológica más visitada en el mundo. Teotihuacán se localiza en el continente americano, en la parte central del actual país de México. Se ubica en un sistema de valles intermontanos localizados en la formación geológica más reciente del país, el eje neovolcánico transversal. La ciudad antigua de Teotihuacán se ubicó en un espacio geográfico de abundantes recursos naturales. Teotihuacán fue muy importante para muchas culturas, pero en particular para la mexica. El mito mexica transforma a Teotihuacán como el lugar del inicio, lugar del origen de los dioses mexicas. Pero no es mexica, porque hasta la fecha la gente sigue pensando qué bonito es Teotihuacán, cultura azteca, pero no tiene nada que ver. Hay 1000 años de diferencia, 900 años de diferencia. ¿Sí? Teotihuacán inicia su construcción en el año 100, según los arqueólogos, pero consideramos que su etnicidad empieza a formarse desde 100 años antes de Cristo, y las estructuras arqueológicas, que son las que fechan los arqueólogos, nos dan del año 100 al año 200 después de Cristo. Teotihuacán significa lugar de endiosamiento, lugar donde los hombres se vuelven dioses, y dice la doctora Linda Manzanilla que las mujeres doctoras, ¿verdad? Esperemos que pronto yo pueda estar aquí con mi doctorado, Carlos, ¿verdad? Teotihuacán, muy importante. Teotihuacán, como ciudad prehispánica, fue declarada Patrimonio Mundial el 11 de diciembre de 1987 por su alto grado de complejidad urbana y desarrollo cultural. El título fue otorgado por la UNESCO como Ciudad Prehispánica de Teotihuacán.
Vean este plano famoso del doctor Milon, arqueólogo de 1973, donde nos muestra la extensión de Teotihuacán, aproximadamente más de 20 kilómetros cuadrados, y que actualmente nosotros solo protegemos alrededor de 246 hectáreas, un circuito periférico de 7 kilómetros aproximadamente, que es lo único que protegemos. Los criterios para ser declarado Patrimonio Mundial son el 1, 2, 3, 4 y 6 dentro de estas enlistados que nos otorga la UNESCO, la Oficina del Patrimonio Mundial. Esta es Teotihuacán. Si ustedes recuerdan el planito, en rojo tenemos lo que sería nuestra área A, el área de protección jurídica, que no se puede hacer absolutamente nada fuera de las excavaciones de investigación arqueológica. Luego está nuestra zona B, que es la zona señalada en verde, nuestra zona C, y usted ve una zona púrpura, que es de San Antonio de las Palmas, en la parte norte, que los arqueólogos consideran que es la ciudad inicial de Teotihuacán, que se ha comprado hace poco esos terrenos y son protegidos. Se está proponiendo una protección para la zona ABCD, A, B, C y una D que proteja un poco más. ¿Por qué? Porque Teotihuacán y su valle son testimonio único. Ese va a ser fundamental para la propuesta que tengo de grandeza teotihuacana. El plan urbanístico de la ciudad integra elementos naturales del Valle de Teotihuacán. La construcción es parteaguas para las otras culturas posteriores mesoamericanas que se dan en nuestra región centro. Teotihuacán, ¿por qué proponer una materia como grandeza teotihuacana? ¿Verdad? Parafraseando el poema de Bernardo de Balbuena, Grandeza Mexicana, poeta del siglo XVII, donde habla acerca de las bellezas del país y que él describe lo que sería la antigua ciudad de México, Tenochtitlan, que se volvió la ciudad virreinal de México. Y digo, ¿qué pasa? ¿De qué manera se incorpora la currícula actual del nivel de educación básica y secundaria? Que muchísimas gracias, ¿verdad? Fue amplio, Verónica, para que yo no toque ese tema. Tú nos diste una presentación muy amplia. Y dentro del ámbito de autonomía regional, hay apartados donde dice que se generan conocimientos regionales y nuevos contenidos relevantes que ayudarían a generar proyectos de impacto social. Esta es, ¿verdad?, el mapa curricular de la educación básica. ¿Por qué centrarnos también? Yo creo que no es de ninguna manera deleznable trabajar con preescolar y primaria, pero nosotros nos concentramos también en lo que sería secundarias también, porque tenemos otro proyecto de servicio social con Miguel, Salvador, Silvia, que estamos trabajando sobre chicos de bachillerato. Entonces, de alguna manera queremos como reforzar ese proyecto que ya tenemos 9 años realizándolo con este de grandeza teotihuacana. Si ustedes ven en la parte de autonomía curricular, tenemos los ámbitos de nuevos contenidos, conocimiento de contenidos regionales y locales y impulso a proyectos de impacto social. Nosotros consideramos que de alguna manera no es como llegar con la idea de mostrarles lo que es nuestro patrimonio.
sino más bien es una formación integral de estos nuevos ciudadanos que nosotros deseamos que conozcan lo que tienen. No que lleguemos nosotros como institución a decirles tienes que cuidar esto porque esto es lo que importa y tenemos una obligación ante la UNESCO para cuidarlo. No, es parte de su identidad, parte de su forma de vida, de su cotidianidad. Después de vivir 9 años en Teotihuacán, yo digo, todavía me sorprendo en las mañanas cuando paso por la zona arqueológica y tenemos 70,000 personas aproximadamente que viven alrededor de Teotihuacán, que pasan cotidianamente en sus coches, en los colectivos y que muchos de ellos no conocen el interior del sitio arqueológico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Que en este ámbito de impulso a proyectos de impacto social se amarre con esta formación de forma de vida que tiene la gente que vive alrededor de Teotihuacán. Dentro de esto se asume su identidad, nos dice la currícula, y favorece la interculturalidad. Eso en palabras, pero en la cotidianidad, en la práctica, ¿qué significa? Significa que es algo que tú conoces y que tú amas y por lo tanto tú lo vas a cuidar. Entonces yo no tengo por qué como institución ir a imponer algo que es natural para mi identidad local. Aunque nuevos contenidos relevantes no se contempla directamente, lo asociamos con las habilidades para emprender negocios. La mayoría de estos espacios son espacios turísticos y son formas de vida de las personas que viven ahí. Con la experiencia que hemos dado en estos 2 años de Grandeza Teotihuacán, los niños son hijos de comerciantes, de los vendedores, de los que ofrecen los servicios al turismo que va a Teotihuacán. Teotihuacán en 2016 tuvimos más de 4 millones de visitantes. Imagínense la cantidad de personas de todo el mundo que tenemos en ese espacio. ¿Qué es lo que hace el agente local? Ofrecer los servicios. En los contenidos regionales se asocia con la microhistoria del Valle de Teotihuacán, la biodiversidad. Con el impulso a nuevos proyectos de impacto social se propone la generación de protección a la biodiversidad del Valle de Teotihuacán. La transversalidad con biología para la biodiversidad, nosotros lo proponemos. Historia de la cultura para geografía, para historia, que ya se da en primer año, cuando no se daba en primero de secundaria, se está dando, y era lo que platicábamos ayer. El tema de Historia 1 ahora inicia con las guerras del siglo XVIII al siglo XX. ¿Por qué empezar con guerras? Ayer en uno de los talleres que teníamos decíamos eso. ¿Cómo puedes generar una conciencia de lo que significan los elementos del Museo de Historia, donde están los fusiles, los cañones, cuando nunca hemos vivido una guerra? ¿Sí? Y la experiencia de cómo puedo hablar de una cultura de paz si no sé lo que es la guerra. Entonces, de alguna manera es proponer también las competencias genéricas o disciplinarias dentro de la nueva reforma educativa, que de todos modos, aunque cambie con a partir de diciembre y haya modificaciones y se eche para atrás lo de la reforma educativa, nosotros ya tenemos como la orientación también para plantear qué tipo de ciudadano queremos dentro de 20, 30, 40 años.
es proyectarnos, y es la responsabilidad de nosotros, aunque somos muy jóvenes todavía todos, pero es nuestra responsabilidad proyectar qué tipo de ciudadano es el que queremos generar y qué es lo que nos toca a nosotros, colaborar a partir de nuestros trabajos. Esto es un breve resumen de 2 años de trabajo con la propuesta de la materia de grandeza teotihuacana a partir de los valores patrimoniales de esta ciudad antigua, patrimonio mundial. Muchísimas gracias por su atención. Maestra, que esté usted por aquí, de veras que mi sorpresa maravillosa para los DGTs o DGTs, tuve la experiencia con el Estado de México a insistencia de un profesor, el profesor Marco Tulio, que era subdirector de enlace operativo, que es muy amante de todas estas cuestiones prehispánicas, que mucho tiene que ver con su posición personal, maestra. Yo creo que uno, cuando es profesor, no puede hacer a un lado su ética, su ideología, su moral, está al lado. O sea, los alumnos van aprendiendo no solamente los conocimientos, sino su forma, su estilo de vida. O sea, ustedes, maestros, son un ejemplo para estos jóvenes tan difíciles de bachillerato. Y déjeme decirle que tuve una experiencia que me dio una lección de vida. ¿Por qué? Porque yo no esperaba mucho de los maestros técnicos. Así literal se lo digo, y no con pena, sino que me dieron una lección. Yo dije, bueno, profesor, déjeme, les voy a dar unas charlas, unas pláticas sobre Teotihuacán, porque insistían. Le digo, bueno, lo quisieron amarrar para que tuviera valor curricular. Bueno, en total 20 horas, convoqué a los especialistas, a la doctora Verónica Ortega, al arqueólogo Alejandro Sarabia, a la restauradora Gloria Torres, al jurídico Aldo, al licenciado Aldo, para que tuvieran una idea de lo que es la protección jurídica del sitio, el conocimiento general, últimas investigaciones, los museos de Teotihuacán, etc., etc. La convocatoria fue para 10 personas. Fueron 40 maestros. 40 maestros interesados en la cultura teotihuacana, interesados en saber, preguntones, hicimos visitas, el equipo de asesores educativos de Miguel, Pilar, Salvador me apoyaron para dar las visitas guiadas y se hizo un proyecto de 5 semanas, trabajar con los maestros de escuelas, bachilleratos tecnológicos, y me dieron una lección de vida, porque la verdad yo tenía prejuicios como arqueóloga. ¿Qué van a querer saber ellos y eso? No, me dieron una lección de vida y mis respetos tengo, y les llamamos embajador, primera generación de embajadores de Teotihuacán, para que ellos en sus escuelas llevaran esta inquietud, ¿verdad?, para conocer la ciudad antigua de Teotihuacán. Entonces yo creo que se pueden hacer muchas cosas y salir un poquito de nuestros espacios, de nuestros prejuicios, maestra, para poder contactarnos y poder hacer trabajos muy buenos con nivel bachillerato y nivel universidad, secundarias. Yo creo que sí. La cuestión es la actitud y la continuidad. Es difícil decir, a ver, maestro, ¿cómo le hacemos para que a ti te convenga? Que tenga valor curricular, que te den tu permiso, porque a veces no les dan los permisos para que asistan. Entonces, todas estas cuestiones administrativas, tratar de manejarlas con mucho respeto, pero sí con un proyecto de continuidad. Entonces, esa es mi opinión.
que cómo puedes convencer a un alumno con el amor que tú sientes por esas cosas, se lo transmites y los enseñas a poder entender el patrimonio mexicano.